Así que si tienen algún inconveniente en asistir o no pueden porque tienen tiempo, trabajo o algún inconveniente, no es mucho lo que se pierde, pero si no quieren perder esos 5 puntos, me hablan y como yo le dije, podemos ayudarnos tranquilos. Yo la verdad trato de ser de esos auxiliares que menos buscan perjudicar a los compañeros, ¿no? Esos auxiliares que a veces uno los llama y te dice, está prohibido llamarme, o le quitan puntos, ¿no? Ya me ha pasado eso. Una vez casi me sacan de la materia solo por hablarle a un auxiliar, porque el docente dijo que estaba prohibido hablarles a los auxiliares. Y el auxiliar habló con el docente y el docente me llamó la atención, ¿ya? Entonces, yo no, yo trato de evitar eso, ¿ya? Así que podemos hablar tranquilos, ¿no? Podemos hablar tranquilos y si tienen algún problema en asistir, me hablan y yo le tomo la tolerancia, ¿ya? Ok. Ya, ay, calla. Ya, ok. Ya, entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Yo sé que para nosotros es una sorpresa que tengamos estadísticas, ya en psicología, pero yo le voy a decir, esto no es tanto una sorpresa, no es tanto que no venga al caso ni a la carrera. Así, de manera de despertar su curiosidad, yo les pregunto a usted, y yo sé que quizá ahorita están un poco, quizá hasta quinto semestre no se ve lo que es la carrera de verdad. Llegan a quinto semestre, ahí sí ya van a recibir lo que vienen a hacer los enfoques de la psicología, ¿ya? Entonces, ahí recién van a empezar a profundizar en el aspecto que más le importa a usted de lo que es la carrera. Y ahí van a ver cuál es la importancia de esto que es estadística, ¿ya? Solo como dato, ¿ustedes qué creen, qué parámetros creen que se toman para decir mm, que algo es normal o algo es patológico? O sea, sabemos que ahí existen, ¿no? Existen patologías a lo que serían como, no sé si conocen el DSM-5, yo sé que al haber escuchado en biopsicología lo ven un poco. Existen trastornos psicológicos, ¿no? Como trastorno obsesivo compulsivo, la, la depresión, que es un trastorno, la ansiedad, trastorno de estrés postraumático, incluso los trastornos de personalidad, ¿no? Que son los más llamativos, lo que la mayoría conoce por las películas. Pero ustedes, ¿qué creen, qué parámetros se creen que se toman para clasificar eso, para decir que una persona que tiene ciertas características en su personalidad, solo de manera de dato curioso, ¿qué parámetros creen que se toman para decir que una persona que tiene ciertas características en su personalidad tiene un trastorno de personalidad? ¿Saben qué parámetros se toman? Parámetros estadísticos, ya de estudios que se han realizado a sujetos de una muestra. Para que nosotros digamos que una persona es normal o sufre una patología, todo se apoya en la estadística, porque nosotros al hacer una afirmación tenemos que apoyarnos en datos de un estudio de muestra, ¿ya? Entonces solo eso, para que vean la importancia de lo que es la estadística aquí en la carrera. Usted no puede decirle a una persona que está enferma simplemente porque usted ve ciertos parámetros de esa enfermedad que presenta esa persona.
en esos DSM, en el DSM-5 hay criterios diagnósticos que dicen, y esos criterios diagnósticos derivan del estudio de una muestra, ¿ya? O sea, se ha recogido esa información en base a estadística, ¿ya? Entonces, la estadística es importante, solo eso, recalcarle para que lo vayamos viendo y no la vayamos perdiendo el hilo. Es importante en otro sentido también porque todo lo que vemos es información. Cualquier persona que esté realizando estudios superiores, como lo que se dice estudios universitarios, tiene que tener la capacidad de saber interpretar y analizar la información, ¿ya? O sea, y eso es estadística, analizar e interpretar información. Usted no puede simplemente hablar de fenómenos sociales o por ejemplo, de casos de feminicidio sin apoyarse en porcentajes, en estadísticas, en tasas de incidencia. Eso lo van a ver más adelante. Entonces, está en todo, ¿ya? En cualquier carrera a la que vayan, hay estadística. En comunicación, en turismo, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Yo tengo entendido que vamos a tocar un poco de lo que primero sería la teoría, ¿ya? Porque si nos damos cuenta, creo que la licenciada les puso unos objetivos en lo que sería esta primera unidad, ¿no? A ver, ¿dónde está? Un compañero me colaboró con eso. Nada más me puedo colaborar. Aquí está. ¿Dónde está? No me acordé. ¿Cuántas clases han tenido con la licenciada hasta el momento? En lo que busco es esa fotografía que me pasaron. Vamos, compañeros, podemos hablarnos con confianza. Somos estudiantes, les dije que todos tenemos el mismo objetivo, que es pasar todas nuestras materias. ¿Cuántas clases han pasado con la licenciada? ¿Me pueden decir? Ya encontré el documento. Ya, a ver, ya. Entonces les leo aquí lo que un compañero me pasó. Dice, unidad 1, conceptos generales, dice, ¿no? El estudiante será capaz de, dice, ¿no? Conocer las funciones del método estadístico, descripción e inferencia, entender y manejar correctamente los conceptos de población, muestra y tipos de variables, dando ejemplos de los mismos, dice. Diferenciar los niveles de medición e intervalos, conocer la importancia que tiene la estadística en su vida profesional, ¿ya? Entonces, yo no les dije lo que le dije al comienzo solo por decirlo, sino es para que tengan una, un apoyo de por qué es, ¿ya? Porque está en los objetivos. Entonces, algo, también un consejo que darle en lo que va de este primer semestre, que es el más difícil, ¿ya? Siempre, todos saben que el primer semestre es más difícil. Es que el truco, miren, el truco que se van a dar cuenta más adelante, yo se los digo ahora, ustedes en los programas analíticos de los docentes, vayan al objetivo, léanlos, cuáles son los objetivos. Esos objetivos que ustedes ven en los programas analíticos que escriben los docentes, es a eso lo que se dedica todo el avance. O sea, si usted quiere saber qué va a estudiar y no quiere leerse todo el chorrazo de libros que le pasan al docente para que repase, simplemente vaya al objetivo, ve los objetivos de la materia, y si el objetivo de la materia dice identificar que, o sea, saber diferenciar la base teórica del condicionamiento clásico. Entonces, si ese es el objetivo, es obviamente que eso va a entrar en el parcial, ¿no? Porque es el objetivo, es lo que el docente persigue que nosotros logramos aprender, lleguemos a lograr aprender. Entonces, eso. Y lo mismo aquí, ¿saben qué es la base, lo principal que la licenciada va a tomar quizás en su primer parcial? Es que tengan un poco de la base teórica, ¿ya? Entonces, así.
Sería lo siguiente. En estadística, primero lo que nosotros sabemos es que se estudia lo que vendría a ser variables, ¿ya? Pero ¿qué son variables? ¿A qué le decimos variable? Algo nuevo para nosotros quizás. En colegio variable era una X. En estadística variable es más observable. Variable es una característica de una determinada población. Entonces vamos a definir aquí. Variable es igual a una determinada característica de estudio de una población, ¿ya? Eso es variable. Ahora, nosotros, esta es la base, por eso yo a pesar de que no sea necesario mucho, no toque un poco la teoría, yo siempre toco la teoría y luego vamos un poquito a la práctica, porque la base es fundamental. Entonces, tenemos esto, variable es una determinada característica de estudio de una población. Entonces, una población, por ejemplo, somos nosotros, es todo el conjunto de elementos que presentan una característica, ya, todo el conjunto de elementos que presentan una característica. Por ejemplo, todos los estudiantes de la universidad, así yo digo, eso sería una población, o sería que sería la población referente a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, seríamos una población, ¿ya? En cuyo caso, en ese ejemplo, ¿qué vendría a ser una muestra? Una muestra vendría a ser un subconjunto, ¿ya? Subconjunto de esta población. Ya la población siempre se representa con la letra N, ¿ya? La, la muestra se representa con la N minúscula. Entonces, esta muestra es un subconjunto, recuerden eso ya. La muestra es un subconjunto de la población, por eso está encerrado en este círculo más pequeño. Entonces, esta muestrita aquí no es a dedo, no es a elección al azar, es una muestra representativa. Es decir, si nosotros queremos una muestra representativa de lo que vendría a ser la universidad, para realizar un estudio, por ejemplo, de lo que sería, a ver, el referéndum, ¿ya? Que ya se canceló, pero vamos a dar el ejemplo. De referéndum, si nosotros quisiéramos hacer una proyección estadística, podríamos hacer uso de una muestra, ya para ahorrar tiempo, para ahorrar recursos, es más práctico y mucho más económico. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar una muestra. Y esta muestra es representativa. ¿Qué quiere decir representativa? Que nosotros tenemos que tomar de cada una de todas las carreras que existen en la universidad. Eso hace que nuestra muestra sea representativa de todas las carreras, ¿ya? Entonces, eso sería muestra, población. Ahora seguimos con lo que sería variable. Dentro de lo que sería variable tenemos lo siguiente. Lo que sería variables cualitativas y variables cuantitativas. Ya, entonces, variable es una característica de la población. Ahora se dividen en dos. Esto les va a preguntar en su parcial. ¿Cuáles son los tipos de variables? Explique. Las preguntas de los exámenes de la universidad siempre son ¿cuáles son? Explique y por qué. Así son preguntas de razonamiento, no son cerradas. Son para que ustedes desarrollen entonces. Variables cualitativas. Estas hacen referencia a, como su nombre lo indica, ¿no? Cualidades, categorías, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta eso, podemos se dividen en dos. Se dividen en dos, que serían ordinal y nominal.
nominal, ¿ya? Entonces, aquí ordinal y nominal. Entonces, aquí hay variable, una B, le voy a poner un punto. Acá, variable. Ya. Variable, entonces variable ordinal. ¿Por qué es la importancia de saber reconocer esas características de esa variable? Estas variables van a ser características de nuestra población. Por ejemplo, si queremos nosotros realizar un estudio en lo que sería una, por ejemplo, digámoslo así, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano, parece? ¿Tienen una pregunta? No es eso, es que la clase no se está grabando. ¿Se está grabando? ¿Ah, Yo lo sí? grabo con otro programa. Ah, ya, perdón, que no lo vi. Gracias. Ya, ya. Sí, me olvidé que Zoom igual tiene esa opción para grabar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros realizamos un estudio, lo que sería una investigación en, por ejemplo, de la salud mental de un regimiento militar, o digámoslo así, porque igual se realizan estudios, ¿no? Por ejemplo, para tener en cuenta lo que serían si hay presencia de trastornos por estrés postraumático, ¿no? Que siempre es un trauma cerca de la muerte que uno desarrolla para ir a la guerra o a enfrentamientos, ¿no? Entonces, si usted realiza un estudio en eso, los resultados primero en categorías podría acomodarlo de acuerdo a los grados. Ya tendría que dividirse eso en grados. Tendría que acomodarse de acuerdo a la, como dice, ordinal, expresa orden, de acuerdo a los grados. Por ejemplo, el grado mayor, el grado principal vendría a ser general, ¿no? En un regimiento militar, general. El siguiente, el que le sigue, si no mal recuerdo, es coronel. Coronel. Y luego así sucesivamente, el que le sigue al coronel, si no mal recuerdo, es el rango de mayor, ¿no? Sí, mayor. Mayor, ¿ya? Entonces, esto nos sirve en el sentido en el que si nosotros queremos realizar una tabla de distribución de frecuencia, lo correcto, de acuerdo a la teoría, al trabajar con una variable ordinal, es respetar el orden de la jerarquía, ¿ya? Respetamos el orden de la jerarquía. General primero, coronel segundo, mayor tercero, ¿ya? Entonces, eso sería. Esto estaría mal, ¿cómo se dice? Mal error, un error. No se respetaría la teoría si es que el mayor va primero y todo esparcido. Pero aquí se sigue la jerarquía. Por eso es ordinal, ¿ya? Entonces eso tomarlo en cuenta en la parte de la teoría. Tenemos variable ordinal, se realiza la tabla de frecuencias siguiendo el orden, la jerarquía. Ya, si trabajáramos con grados académicos, por ejemplo aquí el primer grado sería doctor, luego le seguiría un máster, luego aquí sería un licenciado, ¿no? Y así, sucesivamente. O sea, entonces, hasta ahí yo creo que estamos bien, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Consulta? Bueno, entonces, continuamos con lo que sería la variable nominal. Como su nombre lo indica, simplemente es nominal, no hay orden, no hay jerarquía, no hay algo preestablecido. Entonces, una variable nominal, por ejemplo, sería la clásica, ¿no? Sexo, ¿verdad? Sexo de los encuestados, ¿verdad? Sexo de los encuestados, ¿ya? Aquí no importa el orden, puede ir primero hombre, ¿ya? Primero los y segundo mujer, ¿ya? No importa el orden. El orden aquí no importa. Son iguales, por eso nominal, no hay jerarquía. Entonces, si realizamos una tabla de frecuencia con esas dos,
A no importar el orden, no altera. Si interpretamos primero los datos de las observaciones correspondientes a hombre o lo correspondiente a mujer, ¿ya? Entonces, eso sería hasta ahí lo que serían variables cualitativas. Las cuantitativas, estas ya son las que, las que, las que nos van a desagradar, porque estas son las que en más cantidad de observaciones tienen y en más tiempos demoran en hacer las tablas de frecuencia. Por lo menos yo recuerdo que me demoraba para no fallarlo. Ya, entonces, variable cuantitativa. Aquí encontramos lo que serían las variables cuantitativas discretas. Esta vez sí me voy a equivocar. Variable discreta y variable continua. ¿Ya? Variables discretas y variables continuas. Entonces, variable discreta es mucho más sencilla que las continuas. ¿A qué hace referencia? Aquí la variable puede tomar únicamente valores enteros. La variable solo toma valores enteros. ¿Ya? Solo puede tomar valores enteros. Un ejemplo, número de hijos. En el sentido de que solo puede tomar valores enteros, no puede haber un hijo y medio, un hijo y 2/4, un hijo y 3/4, ¿no? Entonces solo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4, no sé si me voy a entender. Valores enteros, por eso. Ahora aquí esta ya es las variables continuas, ¿no? Las variables continuas, estas son todo lo contrario. Estas de aquí pueden tomar cualquier valor. Tomar cualquier valor dentro, cualquier valor numérico dentro de un intervalo. Ya, quedan 10 minutos. Esta vez decidí comenzar por Zoom, fue porque no les avisé con tiempo que yo ocupaba la plataforma Meet, así que para la siguiente que tengamos, yo ahorita no acabo, vamos a entrar otra vuelta al Zoom, pero para la siguiente auxiliatura que tengamos ya vamos a usar la plataforma Meet. No sé si la conocen, solo funciona casi exactamente que el Zoom, es lo mismo, solo que no hay la opción de grabar pantalla, por eso yo la grabo la clase. Entonces, sigamos con lo que sería variable continua. Puede tomar cualquier valor dentro de cualquier valor numérico dentro de un intervalo, dice, ¿no? Entonces, aquí podemos poner de ejemplo la estatura, el peso, como etcétera, ¿ya? Entonces, aquí hacemos referencia a que, por ejemplo, nosotros podemos medir 1,55 centímetros, ¿no? 1 o 168,333 centímetros, ¿no? Y así sucesivamente. O, por ejemplo, podemos pensar, o sea, estos variables aquí pueden tomar cualquier valor, pueden ser valores decimales, valores que a diferencia de las variables discretas no son enteros, ¿ya? Entonces, esta es la estatura, el peso, estas son variables que pueden presentarse de diferentes formas, ¿no? No en valores enteros, sino en valores decimales. Entonces, esto es importante porque yo recuerdo que cuando di mi primer parcial, esto entró en lo que sería el examen, ¿no? Ya había una pregunta teórica. Porque como le dije, su primer parcial le dio la licenciada, ¿para qué fecha es? Disculpen.
¿Me pueden decir? Es el otro La otra sábado sí. que viene. El otro lunes, el próximo lunes que viene. Sábado. Sábado. Ah, sábado. Sábado. ¿Presencial o virtual? Presencial. Presencial. O sea, presencial. De este sábado al otro, Sí. Sí, el sábado 30. sábado 30. Ya entonces, y solo va a entrar unidad 1 y unidad 2, ¿no? Sí. Ya. Entonces, unidad 1 y unidad 2. Entonces, ven, lo que tienen que estudiar es esta base, la base de la teoría. Diferenciar las variables, los tipos de variables, saber dar ejemplos, porque yo recuerdo que el primer parcial eso era lo que me preguntó, yo no supe contestar. Tipos de variables cuantitativas. ¿Cuántos tipos de variables cuantitativas existen? Hay y qué expresan esta pregunta. Y uno tiene que dar sus ejemplos, digamos ahí. Ya, entonces, tener claro esto. Va a entrar siempre una de teoría y luego puro ejercicio o dos de teoría y puro ejercicio. ¿Qué es una variable? Tipo de variable y así sucesivamente. Y también para saber la importancia de las variables al momento de realizar la tabla de frecuencia. Lo que es una muestra y lo que es una población, eso igual es importante, eso teoría súper importante. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, consulta, duda? Yo creo que, no sé si podemos ya terminar la reunión para volver a mandar un link, ya que tengo poco tiempo. ¿Ya? ¿Te parece? Está bien. Ya terminar la reunión, entonces pausa la grabación. Ya, bueno, entonces, gracias por volver. Vamos a continuar. Ya, entonces hasta ahí lo que sería eso, ¿ya? Lo que serían, lo que serían variables y todo eso. Ahora entonces, vámonos a otra parte, que es también importante, que es ya la parte práctica. A ver, chacha. Tratar de borrar eso. Muy poco tiempo. Hasta ahí lleva la memoria. Ya.
Un momento. Que cuesta ahora esta cosa. Ok. Ya vamos terminando ya. Entonces, una compañera escribió, parece, en el grupo, ¿cuál sería el práctico 2, no? Si no mal recuerdo, puso página 24, ejercicios 3, 4, 9. 9, 14 y 16. La verdad que como ellos no tienen la plataforma, no sé si esos son los ejercicios, pero eso fue lo que envió y en eso es en lo que yo voy a basar ahorita para trabajar. Ya, capaz si sean y yo solo trato de colaborar en eso, en resolver este ejercicio aquí. Por ejemplo, el ejercicio 9 de la página 126 de su libro, ya, dice, de un hospital de infantes se tiene el siguiente informe, ¿no? De atención por día hasta 2 meses. ¿Tiene lo correcto? Ese es su práctica. Sí, es ese. Ya, entonces, el ejercicio 9 dice, a ver, tengo que escribirlo. De un hospital de infantes. En lo que escribo pueden tomarse un descanso si quieren levantarse, hidratarse un momento. Ya, voy a escribir el ejercicio para que todos podamos verlo. Ya, y luego lo que nos pide, ya terminado el ejercicio, luego lo que nos pide es represente, ¿eso? Represente esta distribución
en un polígono de frecuencia. En un polígono, en histograma, histograma de frecuencia, a un histograma de frecuencia y dibuja el polígono de frecuencias, ¿no? Y dibuje el polígono de frecuencia. Ya. Entonces, y dibuja el polígono de frecuencia, ¿no? Eso, ¿no? Ya. Entonces, aquí lo que nos dice, nos da los datos, ya no nos da los datos prácticamente tabulados, todo ya. No tenemos que realizar observaciones, acomodarlas ni nada. Aquí, por ejemplo, miren, dice, se tiene el siguiente informe de atención por día. Hasta de 2 meses de edad, 40 niños. Aquí ya nos mandó un dato que pertenece a 40 niños. De 2 a 6 meses, 60 niños. Entonces aquí lo que nos corresponde a nosotros es lo siguiente. Tenemos, esperen un momento. Aquí tenemos. Ya. Entonces aquí lo que nos corresponde a nosotros es lo siguiente. Es acomodar esto, ¿no? En una tabla de frecuencia. ¿Por qué? Sé que algunos parece, esto es simplemente parte gráfica, pero acomodar el orden nos va a ayudar a trabajar mejor. Ok. Ya, traté de hacerlo lo más recto que pude. Me falta un poco. Ya, entonces, lo que nos dice es lo siguiente. Aquí, lo primero es que van a ver a veces que los ejercicios nos determinan qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? En este caso, este ejercicio nos determina que los datos están agrupados en intervalos. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tenemos es intervalos, ¿no? A lo que se conoce como intervalos de clase. El primer intervalo de clase nos dice hasta de 2 meses de edad, ¿no? A ver, está así. Atención, hasta de 2 meses de edad. Sería de 0 a 2 meses, ¿no? En este caso lo dejo en 2 nada más, ¿no? Para tener un... El siguiente nos dice de 2 a 6 meses. De 2 a 6 meses. Siguiente caso nos dice de 6 a 1 año. Entonces, de 6 a 1 año. Un año tiene 12 meses, ¿no? Entonces no podemos cambiar la unidad de medida de tiempo con la que estamos trabajando. Entonces no podemos poner un año. 12 meses, 12 meses. 12 meses.
Dice de un año a 2 años, entonces sería de 12 a 24, ¿no? El siguiente sería, dice de 2 años a 3 años, eso, ¿no? Entonces sería de 24 a 36, ¿no? 36 meses. 36 meses. Entonces, cada uno de estos intervalos de aquí es a lo que se denomina como intervalo de clase, ¿ya? Intervalo de clase. Recuerden eso, intervalo de clase. Esto es lo que se llama un intervalo de clase. Entonces, lo que nos da aquí, estos datos aquí, nos dice que en este primer intervalo de clase de 0 a 2 meses hay 40 niños. Entonces, eso sería nuestra frecuencia absoluta, ¿no? Que es la cantidad de observaciones para este primer intervalo de clase, es decir, la cantidad de observaciones a favor o que pertenezcan, que cumplan con esa cantidad de tiempo que pertenece a este intervalo, que sería de 0 a 2 meses, ¿cuánto? 40, 40 niños. Entonces, la siguiente frecuencia absoluta de este otro intervalo de clase es de 2 a 6 meses, 60 niños, dice, ¿no? 2 a 6 meses, 60. La siguiente es de 6 a 12 meses, o que es lo mismo de 6 a 1 año. De 6 meses a 1 año es igual a ¿cuántas observaciones o número de casos a favor de ese intervalo? 60, ¿no? Nos dice 60. Aquí en este otro intervalo, ¿cuántas observaciones le pertenecen? Nos dice de 1 año a 2 años igual a 96 niños, ¿no? Entonces, 96. Y este otro intervalo dice de 2 años a 3 años. De 2 años a 3 años igual a 72 observaciones, 72 niños que cumplen con los parámetros para ese intervalo, ¿no? Entonces, ya tenemos esto. Ahora, lo que necesitamos saber es de cuánto es lo que ya, entonces, lo que necesitamos saber aquí es nuestra población, ¿no? Nuestro N, ¿a cuánto equivale nuestro N? ¿A cuánto equivale nuestra población en este ejercicio? Es igual a la suma de todas las observaciones. Ya, entonces 40 más 60 más 60 más 96 más 72. ¿Cuánto le da? Le voy a pedir que me ayuden siempre con la calculadora para estar ahí. 328. Ya, gracias. 328. 328, entonces vamos con lo que sería la frecuencia absoluta acumulada menor que ella. Menor que. Como estoy en Paint y yo no sé hacer ese símbolo, vamos a tratar de hacer el símbolo, ¿no? El símbolo menor que. ¿Ya? El símbolo menor que. Entonces la teoría nos dice que la frecuencia acumulada menor que es igual a la suma. La primera frecuencia acumulada menor que es igual a la suma de la primera frecuencia absoluta. En este caso, la primera frecuencia absoluta, ¿cuánto equivale? 40. Entonces, la primera frecuencia absoluta acumulada menor que es igual a 40. ¿Ya? Entonces, siguiendo ese mismo criterio que nos dice la teoría, la segunda frecuencia absoluta acumulada menor que, es decir, la que va aquí, voy a hacerlo con colores para representarlo un poco mejor. Es decir, la segunda frecuencia absoluta acumulada menor que es la que va aquí, es igual a la suma de la primera frecuencia absoluta, es decir, esta aquí, este n sub 1, vamos a decirle ya, n sub 1 más n sub 2. ¿Ya? Entonces, 40 más 60 va a ser igual a
la segunda frecuencia absoluta acumulada menor que sería n mayúscula sub 2, ¿ya? ¿Cuánto sería? 100. 100. Ya. Gracias. 100. 100. Uy. 100. Entonces, siguiendo ese mismo criterio, la tercera frecuencia absoluta acumulada menor que sería igual a la suma de la primera frecuencia absoluta más la segunda frecuencia absoluta más la tercera frecuencia absoluta, que sería n sub 3, ¿no? Es decir, 40 más 60 más 60. ¿Nos da cuánto? 160. 160. Gracias. Gracias. Y lo mismo, entonces, mismo criterio, esta cuarta frecuencia acumulada menor que no va a ser igual a la suma, vamos a hacerlo de las cuatro frecuencias absolutas, ¿ya? De estas cuatro frecuencias absolutas. Entonces, eso va a ser igual aquí, ¿no? Entonces, 100, que sería 40 más 60 más 60 más 96. ¿Cuánto le da? 256. 256. Esto sería igual a 256. 256. Siendo el mismo criterio, ¿cuánto les da la quinta frecuencia acumulada menor que? 328. 328, ¿no? Cabalingo, ¿eh? ¿Tiene que cuadrar? Sí, siempre tiene que cuadrar. Si no cuadra es que hemos contabilizado mal alguna de las observaciones. Entonces, esa sería la teoría de la frecuencia acumulada menor que, ¿ya? Menor que. También podríamos haberlo hecho de la siguiente manera, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Por ejemplo, aquí ya teníamos 100, ¿no? 100 más 60 igual a 160. 160 más 96 igual a 256. Y 256 más 78 igual a 228, ¿no? Pero queríamos ver la teoría un poquito. Entonces, luego tenemos lo que sería la frecuencia acumulada mayor que, ¿no? Mayor que. Por ejemplo, ya antes de avanzar a esta, yo sé que muchos dirán, ¿y para qué la menor que? ¿Para qué esta frecuencia acumulada menor que, digamos? Por ejemplo, si en el examen o hay un inciso en este ejercicio que no es el caso, que nos diga, interprete la segunda o la tercera frecuencia acumulada menor que, ¿verdad? Si le dijera así, interprete la tercera frecuencia acumulada menor que, entonces la interpretación sería que existen 162 recién nacidos que tienen una edad menor o igual a 12 meses, ¿ya? A 12 meses. Menor o igual a 12 meses. Entonces, nos sirve de algo esto, ¿ya? Nos sirve para interpretar los datos. En este caso no hay eso. No hay esa pregunta, solo directo vamos a hacer la gráfica, pero yo les quiero mostrar un poco de cómo es armado la tabla de frecuencia. Entonces, la siguiente teoría de la mayor que es a la inversa, ¿ya? Comenzamos aquí entonces. Uy. Z. Ya. Entonces, la frecuencia acumulada mayor que va a ser igual a la quinta frecuencia absoluta, que sería 72, ¿no? 72.
Ahora 72, ahora la segunda frecuencia acumulada mayor que va a ser igual a la suma de 72 más 96, ya como le dije a la inversa. ¿Cuánto nos da eso? 168. 168, correcto. Siguiendo esa misma lógica, 168 más 60. 228. 200. $228. 228 más 60. 288. 288. 288 más 40. 328. 328. 38 cuadradingo, ¿no? Entonces, no se perdió ninguna observación. Está todo correcto, entonces. Ya. Ahora vamos a otro punto importante que sería la frecuencia relativa. ¿Ya? La frecuencia relativa. Un momento, por favor. Ya. Ya, entonces vamos al otro punto importante que sería la frecuencia relativa, dijimos, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa se expresa así, ¿no? Con la abreviación de H sub I. La frecuencia relativa tiene su fórmula. Ya, es la siguiente. Entonces, igual ese día de su parcial, tengan a la mano ya hecho su formulario, vayan recopilando las fórmulas y todo eso, para que puedan estar más tranquilos y resolver con calma ya su formulario. Entonces la fórmula es la siguiente. Va a ser igual a n sub 1, la vamos a poner, dividido entre n, ¿no? Entonces, esta es la primera fórmula y es la de la frecuencia relativa. Aquí la voy a poner para que no. Frecuencia relativa. Fórmula de frecuencia relativa. Entonces, ¿qué nos dice esto? H sub I es igual a n sub 1 dividido entre n, ¿no? Que es el total de elementos, ¿ya? Entonces, lo que nos dice esto es que la primera frecuencia relativa, es decir, esta primera frecuencia de aquí, esta primera frecuencia de aquí, va a ser igual a n sub 1, que es este de aquí, que es 40, dividido entre el total, que es 328, ¿no es? ¿Cuánto nos da eso? $0.12. Ya, entonces 0.2. Entonces, como le dije, ¿no? Esta frecuencia relativa sería así. A ver, vamos a ver. Aquí lo voy a tratar de escribir con el lápiz para que se entienda un poquito mejor. La primera, H sub I, es igual a la primera frecuencia absoluta, por eso dice N, aunque es NI, ¿no? Ay, disculpa, me omití la I, esta, ¿no? A la primera frecuencia absoluta, eso es lo que quiere decir, dividido entre el total. Entonces, si eso lo vamos desglosando, sería 40
que esa es lo que equivale a la primera frecuencia absoluta, ¿no? 40, dividido entre 328. 328. 328. Ya entonces estamos bien. Ahora, siguiendo esto mismo, la segunda frecuencia relativa va a ser igual a la segunda frecuencia absoluta dividido entre el total, que sería 60 dividido entre 328. ¿Cuánto nos da eso? 0.18. 0.18. 0.18. Entonces, siguiendo lo mismo, los mismos pasos, la tercera frecuencia relativa va a ser igual a la tercera frecuencia absoluta, que sería 60 aquí, ¿no? Dividido entre el total, que sería 328. ¿Eso cuánto nos da? 0.18 porque es igual. 0.18. Correcto, correcto. Y lo mismo, la cuarta frecuencia relativa va a ser igual a la cuarta frecuencia absoluta dividido entre el total, que sería 96 dividido entre 328. ¿Eso cuánto nos da? 0.29. 0.29, ¿no? Y lo mismo, la quinta frecuencia relativa va a ser igual a la quinta frecuencia absoluta, que es 72 dividido entre el total. 72 dividido entre 328, ¿cuánto? 0.21. 0.21. Y ahora, si sumamos todo esto, tenemos que obtener 1, ¿ya? A lo mucho, a veces porque algunas calculadoras nos redondean, o nos redondea, a veces nos da 0.99, ¿no? En ese caso, a veces nos redondeamos a 1. Ya aquí, ¿cuánto nos da? Si sumamos esto, pero la mayoría de las veces siempre cuadra. ¿Cuánto nos da sumando todas estas cantidades? Sale 0.98, pero se redondea a 1. Ya, a veces puede pasar. Con una calculadora, a alguien seguro le salió redondeado esto 0.22 o uno de estos. Ya, algunas calculadoras redondean y lo dan más exacto, otras no, pero igual es válido. Disculpa, José, a mí me sale otro resultado a los que te dio ahí en la calculadora. ¿Cuánto? Aquí, ¿en dónde es que varía? En todito. En la primera sí está bien, que es 40 dividido entre 328, ¿no? Ya, Esa está bien. ajá. La segunda es 100 dividido entre 288 o es 60. No, es 60. Como le dije, Dividido entre 288 me sale entre 0,20. 60 dividido entre 398. Entre 328, disculpa. Ya, esa es la primera, ¿no? Esa es la segunda. 60 dividido entre 328. Como le dije, esta es la fórmula para calcular las frecuencias relativas. Ya. ¿Ya? Ya, gracias. Lo único que va a cambiar aquí en esta fórmula, pues sí, para simplificarlo, para que la tengamos aquí claro, es esto. ¿Ya? La frecuencia absoluta con la cual estamos trabajando en el momento. Aquí, por ejemplo, para calcular esta primera frecuencia relativa, trabajamos con la primera frecuencia absoluta. Para calcular esta segunda frecuencia relativa, trabajamos con la segunda, ¿no? Frecuencia absoluta y así, sucesivamente. Pero nunca se cambia esto, ¿no? Que es el total, que es este de aquí. ¿Ya? Ahí le cuadró entonces, compañera. Sí, gracias. Ya está todo. Gracias. Ya, está bien, gracias por la pregunta. Entonces,
Continuémonos. Si tratamos de sacar la frecuencia relativa acumulada menor que, sería la misma lógica que usamos aquí para la frecuencia acumulada menor que. Vamos sumando lo mismo. Vamos sumando el acumulado y sucesivamente los mismos pasos. Entonces, por cuestión de tiempo y porque no sé si tienen otras materias, no lo quiero extender mucho y nos vamos a saltar a la porcentual. ¿Ya? La frecuencia relativa porcentual. Se abrevia FI. Uy, está con verde. FI, entonces. Esta frecuencia relativa porcentual, ¿qué nos dice? La fórmula es la siguiente para calcular la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual es igual a la primera frecuencia relativa porcentual, vamos a decir, ya, es igual a la primera frecuencia absoluta, que le vamos a poner el 1 aquí abajito, eso es lo que quiere decir, dividido entre n, que es el total de elementos, el total de interpolación, ¿eh? Por 100, ¿ya? Por 100, eso es lo que nos dice la fórmula. Entonces, la primera frecuencia relativa porcentual sería eso, ¿no? Sería igual a la primera frecuencia absoluta dividido entre 328 multiplicado por 100. Hasta ahí vamos viendo, ¿eh? Entonces, para ahorrarnos y de meter eso a la calculadora, porque son hartos datos, directamente como ya esto, si nos damos cuenta, ya lo hicimos aquí, ¿no? Aquí. Y ya sabemos a cuánto equivale, ¿no? Equivale a 2. Directamente ya tenemos nosotros el resultado de esto. Entonces, solo lo que nos quedaría para obtener la primera frecuencia relativa porcentual sería simplemente multiplicar esto por 100. ¿Eso cuánto nos da? 0.12 por 100. 100. 12, perdón. 12, ¿no? Entonces, así. Sí. Y lo mismo con el siguiente. Como ya tenemos calculado eso, lo mismo, ¿no? Como ya tenemos calculado esto, solo tenemos que multiplicar este por 100, ¿no? ¿Cuánto nos da? 18. Exacto. Y así sucesivamente, ¿no? Como este es el mismo, se repite. Lo mismo, aquí lo mismo. Multiplicamos esta frecuencia relativa por 100. ¿Cuánto nos da? 0.29 por 100. 29, ¿no? Esta siguiente frecuencia relativa, que es 0.21 por 100, nos da 21, ¿no? Y todo eso, la suma de todo esto nos tiene que dar igual a 100. A veces igual no puede variar, pero mínimo, ¿no? Redondeamos. Si es poco. Ya, entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Pues parece que ya vamos tenemos 4 minutos todavía. Pero falta, ¿no? Falta el ejercicio, tengo que cumplir con los ejercicios que hice el ejercicio, pero hasta ahí ya llegamos hasta lo que quería mostrarles. Vamos a tener que entrar una vez más al Zoom. Un poco de tiempo más para Una representar. pregunta. Sí. La frecuencia relativa porcentual, acabo de sumarlo y sale 98. Sí, sale 98 porque seguramente aquí, seguramente algunas calculadoras ya le dije, no lo redondean, ¿no? No lo redondean y seguramente aquí a alguien le dio 0.22 con otra calculadora. O aquí le dio 0.30 a alguien. O aquí 0.19. O aquí, por ejemplo, había otro decimal y era 0.8. En ese caso, podíamos haberlo redondeado y nos daba 0.22, ¿no? Y se eliminaba ese tercer decimal. ¿Eso a qué nos ayuda? A que sea más exacto el resultado, no haya tanta variación. Entonces, si quieren más exactitud, podrían hacerlo con 3 decimales, ¿no? Pero eso es mucho para estar metiendo la calculadora con tantos datos, ¿no? Entonces, eso,
Si tienen a veces aquí un decimal así que sea un 8, por ejemplo, aquí lo correcto haya sido redondearlo. Si es que hubiera habido un decimal 8, redondearlo a 0.22 y aquí nos hubiera dado 22 y hubiera sido 29, ¿no? 99, macho, ¿no? ¿Ven cómo esa pequeña cantidad de pequeños decimales afectan, ¿no? Entonces, pero como es mínimo el porcentaje, la pérdida del dato. Ah, ok, entonces, si es que uno no se fija en los decimales, ¿afecta o no afecta a la Afecta, frecuencia relativa? afecta porque aquí la compañera nos dijo que lo sumó todo esto y le dio 0.98. Y eso no tiene que cuadrar uno, ¿no? Pero a veces, si la falla es mínima, podemos redondearlo, ¿no? Pero mucho mejor es si es más exacto. Si es que ustedes interpretan, hay un tercer decimal, ¿es igual o mayor a 5? Ah, entonces si es igual o mayor a 5, redondeo, ¿no? Es decir, este 0.9, este 0.29 pasa a 0.30. Y eso va a ser más exacto nuestro resultado. Ah, ¿Ya? ok, gracias. Por ejemplo, ven, aquí a mí me sale 0.219. 0.219. Sí. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguna pregunta, consulta? Aquí me sale, por ejemplo, a mí 0.919. Lo correcto haya sido redondearlo a 0.22. ¿Sí? ¿Me iba a preguntar algo? ¿Por qué en la última fila sale 100? A mí me sale 98. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿saben qué? Eso nos está confundiendo esa parte, ¿no? 98 dice. Entonces, como yo les dije, aquí a mí me sale esto en la calculadora, 0.919. Cuando hay tres decimales o si el tercer decimal es igual o mayor a 5, entonces se redondea, ¿no? ¿Qué decimos redondear? Es decir, esta cantidad que es 0.91 pasa a ser 0.21 pasa a ser 0.22, ¿no? Entonces, y se suprime este tercer decimal. Entonces, esto pasaría a ser 0.22. 0.22. Ya. A ver, vamos a ver en dónde otro podemos haber redondeado mal, igual al otro lado. 18. No, ahí está correcto. Aquí se... dividido entre 328.
Ya, entonces continuamos, ¿no? Entonces, como le decía, aquí, por ejemplo, aquí se podía redondear ese 0.21 que teníamos antes, lo redondeamos, ¿eh? Porque había un decimal que era 9 y pasó a ser 0.22, entonces, con eso cambió, aquí tenemos que cambiar, entonces, ¿no? El resultado, aquí si multiplicamos 0.22 por 100, nos va a dar 22, ¿no? Y eso cambia la suma, entonces ya no sería 0.28, sino sería 99% o 99. Ese sería el resultado real que nos arroja, ¿no? Pero ya ahí podemos redondear, ¿no? Cuando es 0.99 podemos redondear, porque 0.999 se redondea a 100, ¿ya? Aquí igual, por ejemplo, aquí el resultado real, si sumamos todo esto, es 0.99. Y más encima, si sumamos los tercer decimal que debe haber aquí, más el tercer decimal que hay aquí, más el tercer decimal que hay aquí, más el tercer decimal que hay aquí, si lo suman todo eso, te apuesto que 1 cuadrado le va a dar. Perfecto, 1. Pero como no estamos sumando terceros decimales, sino solo 2, para no hacerlo tan largo, nos da 0.99 el resultado real, pero nosotros redondeamos igual a 1. Aquí lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí se aclaró la duda. Sí, Lisa. Va, sí, compañero. Vamos entonces. Ya. Vamos entonces a contestar la pregunta. Aquí miren, dice, represente esta distribución en un histograma de frecuencia y dibuje el polígono de frecuencia. Esta era la pregunta desde el comienzo. Y error. Dibuje el polígono de frecuencia, ¿no? Represente esta distribución en un histograma de frecuencia. En un histograma de frecuencia. Entonces, un histograma, tenemos que tener criterios incluso para nosotros realizar gráfica. Hay criterios en el libro, si lo pueden ir leyendo, yo ya lo leí. Y lo tenemos de la siguiente manera, ¿no? Los gráficos de barra sirven para variables discretas, variables cualitativas, ¿ya? No tanto para variables cuantitativas continuas. Y las continuas, por lo general, siempre se agrupan en intervalos, siempre, así como esto, continuo. Estos son datos continuos que se agrupan en intervalos. Los datos que estén agrupados en intervalos siempre se van a representar por un histograma, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un histograma, lo vamos a ver ahorita, es mucho más representativo y fácil de lecturar la información, y como le dije, la lógica de la estadística es que la información sea fácil de interpretar, ¿no? Sea fácil de analizar, de leer. Uy, creo que lo hice mal. Ya. ¿Saben qué? Tenemos el lado ese. Voy a hacer esta la gráfica verdadera. Ya, entonces, cogimos, ¿no? Gráfico de barras para variables discretas, es decir, que no sean agrupados en intervalos, y para variables cualitativas también se puede ocupar, ¿ya? Eso ténganlo claro. Y estos histogramas se ocupan cuando tenemos datos en intervalos. ¿Ya? Datos en intervalos. Datos en intervalos. En este caso, como les dije, ¿esto qué se llama? Intervalos. Entonces aquí los datos están tabulados en intervalos. El histograma nos ayuda a que se conserve la representatividad de los datos. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Por ejemplo, a ver, aquí, por lo general, ya siempre va, por ejemplo, a ver aquí. En este eje va la frecuencia. Pueden trabajar el histograma con la frecuencia absoluta
con la frecuencia relativa o con la frecuencia porcentual, ¿ya? En este caso, a ver, las observaciones no están tan lejos, así que yo, por ejemplo, quiero trabajar con la frecuencia absoluta, ¿ya? Ustedes tienen... ya, van a disculpar. Se levantó mi sobrina. Entonces... ya, ahora sí. Entonces vimos que en este eje de aquí, ya, en este eje vertical de aquí, lo que va es lo que corresponde a la frecuencia absoluta, fue o frecuencia relativa porcentual, con lo que ustedes quieran trabajar, ya, o con lo que el ejercicio les pida. En este caso, ¿qué nos pide? Representa esta distribución en un histograma de frecuencia, ¿no? En un histograma de frecuencia nos dice, no nos especifica si es absoluta, relativa o acumulada, porcentual o mancho o porcentual. Entonces podemos elegir cualquiera de esas tres. En este caso, yo quiero trabajar con la frecuencia absoluta. Absoluta. Yo tengo que especificar absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Ya? Y aquí, en este otro eje horizontal de aquí, lo que va sería los intervalos. Ya en este caso correspondería a la variable, los intervalos que corresponden a las variables, ¿no? En este caso nosotros estamos trabajando con meses, ¿no? Vamos a ver, meses de edad de recién nacido. ¿Ya? Esa es edad de recién nacidos. Entonces nosotros ya vamos especificando aquí. Vamos especificando dónde está aquí. Aquí los intervalos. El primer intervalo hice de 0 a 2, ¿no? Ese es un intervalo. De 0 a 2. Ahora aquí tenemos que también en este eje graficar las observaciones, que serían la frecuencia de ocurrencia de cada uno de estos sujetos, ¿no? En este aquí comienza en 40, entonces podemos contabilizarlo a partir de 40 si es que no queremos comenzar de 0 y por lo general siempre así. Podemos contabilizar desde 40. Podemos contar si queremos de 5 en 5. ¿Ya? A escuchar la demora. Ya. Uf. Ya, entonces, aquí podemos, como le dije, contabilizarlo de 5 en 5, que aquí sería comenzando por 40, ¿no? Aquí 45, aquí 50, aquí 55, aquí 60, aquí sería 65, ¿no? Pero casi que no se ve. Y ahí, 65, aquí sería 70, uy, 75, 75, aquí sería 80, y ven que nos falta todavía para alcanzar el... Vamos a tener que borrar esto ahí.
Entonces, ya. Aquí entonces sería la siguiente, ¿no? Que sería 85. Aquí sería 85, ¿no? Aquí 90. Uy, nos faltó todavía incluso. 95. Y a ver, vamos a poner aquí aquí, un 100, que sería el tope, ¿no? 100. Entonces, nosotros tenemos este primer intervalo que dice que es 0 a 2 meses, ¿no? Este primer intervalo abarca hasta 40, ¿no? Aquí en este eje, en este eje vertical, aquí hasta 40, ¿no? Entonces, este primer sería hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Hasta ahí. Ahora, dice, el siguiente intervalo dice, de 2 a 6 meses, ¿ya? De 2 a 6 meses. Vamos a poner aquí. De 2 a 6 meses dice el siguiente intervalo, ¿no? Que sería de 2 a 6. Ya, entonces, tenemos que fijarnos. Ahora este intervalo se extiende hasta la frecuencia absoluta 60, ¿no? Aquí en este eje vertical 60 está aquí aproximadamente, ¿no? Y entonces comenzamos. Uy. Desde aquí. Hasta aquí está aproximadamente 60, ¿no? Hasta ahí. Y hasta ahí. Ya. Ahora el siguiente intervalo dice de 6 a 12 meses. Entonces sería de 6 a 12 meses, dice, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, aquí entra en juego otro concepto ya, que sería la amplitud de clase, la amplitud que hay de este límite inferior, ya, esta es nuevo, esta parte de aquí en juego otro término. Aquí entra en juego lo que sería la amplitud que hay en cada intervalo de clase. Por ejemplo, en este tercer intervalo de clase, vemos que aquí la amplitud varía. ¿A qué nos referimos por amplitud? Esto se conoce, este 6 se le dice límite inferior del tercer intervalo de clase, ¿ya? Y este es el límite superior del tercer intervalo de clase, de 2. ¿Ya? Y si nos damos cuenta aquí en esto otro, la amplitud, o decir, el espacio que hay de 0 a 2, ¿cuánto es? Es 2 nada más, ¿no es? Y de 0, a ver, aquí a 6, aquí es 4, ¿no? Entonces, ya de 2 a 6, y aquí de 6 a 4, de 12 a 4, de 12 a 24, entonces, aquí si nos damos cuenta, a partir de aquí ya empezó a variar la amplitud, ¿no es? La amplitud, es decir, el espacio que hay entre estos dos, entre estos dos límites de clase. Desde aquí ya empezó a variar, ¿no? Aquí era 2, aquí ya el límite, la amplitud, ¿cuánto es? De 4, ¿no es?
Aquí la amplitud de cuánto sería? 6. De 6. Aquí ya, ¿de cuánto es la amplitud? 12. De 12, ¿no? Entonces ya empezó a variar desde ahí la amplitud. Entonces, esto debería haber sido de la siguiente manera. ¿Dónde está? Como la amplitud varió, las gráficas también tienen que expresar eso, ¿no? Pero ahí sería entonces. Ahí, hasta el 60. Se logra apreciar, ¿no? Es que aquí la amplitud es más pequeña que en este gráfico aquí, que es más amplio, más ancho. En este de 6 a 12, que sería el siguiente, de 6 a 12 es igual hasta 60, ¿no? Observación igual 60, entonces hasta ahí. Esta amplitud es más amplia, es casi el doble, ¿no? De la anterior. Porque la amplitud es más amplia, de 6 a 12. Entonces, así es como se representa el histograma cuando las amplitudes son variables. A eso se le llama amplitud variable, lo que acabamos de ver ahorita. Ya no son constantes las amplitudes, pero por lo general, ¿saben? Siempre las amplitudes tienen que ser constantes, es decir, ser las mismas. Aquí, si la amplitud era 2, aquí debería haber sido 2, de aquí igual 2, aquí 2 constantes. ¿Por qué? Porque eso igual garantiza que ahí sean más representativos los datos, es decir, que mejor sean las observaciones. Entonces, este ejercicio, vamos a continuar. El siguiente intervalo que sería de 12, dice, a 24, ¿no? Sería de 12 a 24, prácticamente el doble ya. De 12 a 24. De 12 a 24, ¿cuánto? 96, ¿no? Entonces ahí ya. ¿Hasta dónde sería 96 más o menos? Hasta ahí, ¿no? ¿Qué dicen? Hasta ahí, ¿no? 96, ¿no? Un poquito más. Ahí. Y vamos, entendemos entonces. Hasta ahí. Sería. Ahora el otro intervalo de clase de 24 a 36, ¿no? Aquí la amplitud cambió en este último intervalo de clase. Aquí vamos a numerar. Este es el cuarto intervalo. Cuarto y este es quinto. Este quinto. En este cuarto intervalo de clase la amplitud era 12, dijimos, ¿no? 12. Aquí la amplitud de cuánto sería en este quinto intervalo. ¿Cuánto sería lo que hay de 24 a 36? 12. 12 también, ¿no? Entonces aquí la amplitud no cambió, ¿eh? Aquí se mantuvo constante, entonces eso también lo tenemos que representar en nuestro gráfico. Uy. Entonces, vamos a cambiar de color. Ya. Entonces, dijimos, ¿no? Aquí sería 36. Y la misma amplitud tendría que ser. Tengo que tratar de hacerlo exactamente igual. La amplitud que se refleje eso en los gráficos. Y esto dice
que le corresponde una frecuencia absoluta de 72. ¿Por dónde está 72? Visualicemos, ya me pasé aquí, ya estoy en 80. ¿No? Aquí estoy en 75 prácticamente. Ya estoy. Más o menos aquí sería 72, ¿no? Pero ahí. Sí, ahí. Ya. Entonces, este sería el histograma. ¿Ya? Este sería el histograma. El histograma, ¿cuándo lo ocupamos? Lo ocupamos cuando tenemos datos cuantitativos agrupados en intervalos, como en este caso. A veces el histograma puede ser así. Todo no es tan pintudo, ¿no? ¿Por qué? Porque los intervalos de clase son inconstantes. Aquí es más delgado, aquí más delgado, más ancho, ¿no? Porque son así los intervalos de clase. Entonces, este histograma cuando los datos son agrupados en intervalos. Y des en cuenta que también los histogramas tienen esto, ¿no? Tienen los datos, si nos damos cuenta, fíjense aquí, tienen intervalos abiertos. Es decir, aquí hay 2 y aquí hay 2, ¿no? Aquí hay 6, fíjense, y aquí también hay 6. A eso se le dice intervalos abiertos. Aquí hay 12, fíjense, y aquí también hay 12. Aquí hay 24 y aquí también hay 24. Entonces, los intervalos nunca se cierran, ¿ya? En cambio, si aquí nos hubieran dado el ejercicio así, fíjense, aquí nos hubieran dado 2 y aquí ya vendría 3, eso se le dicen intervalos cerrados. Y como los intervalos están cerrados, ahí lo que corresponde hacer es un gráfico de barra, ¿ya? Un gráfico de barra. ¿Por qué? Porque los intervalos no presentan continuidad, como vimos aquí. Eso igual es característico de los histogramas, son continuos, ¿no? Porque los intervalos son abiertos, pero son continuos. Están uno tras de otro, pegadito, ¿no? No sé si me dejo entender ahí. Si hay alguna duda, pregúntame. Hacen nomás ya. La contestamos, no hay problema. Repito, igual. Entonces, eso sería el histograma. Ahora, ¿qué me dice aquí? Fíjense. Me dice algo más y dibuja el polígono de frecuencia. Dice. Entonces, ¿yo cómo hago el polígono de frecuencia? En estos datos agrupados en intervalos, el polígono de frecuencia se representa en un histograma mediante su marca de clase. Otro concepto importante. Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio que hay en cada intervalo de clase. Ya con eso se van haciendo una idea, ¿no? Punto medio. ¿Cómo lo obtenemos la marca de clase? La marca de clase, aquí le voy a hacer la fórmula. Se extendió un poco más de la cuenta la clase, ¿no? Ya, fórmula de la marca de clase. Voy a disculpar. Entonces, la fórmula de la marca de clase es la siguiente. X sub I saldría. Marca de clase es igual a el límite inferior, que se abreviaría de esta forma, límite inferior, ya. Vamos a poner esto más el límite, aquí le hago más el límite superior, ¿ya? Más el límite superior dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, estos símbolos aquí que ustedes ven, L menos 1, eso es límite inferior. L más 1, límite superior, ¿ya? El único símbolo que importa es este que está con rojo. Entonces, nosotros para obtener aquí la primera marca de clase, para obtener esta primera marca de clase y hacer el polígono de frecuencia. El polígono
tendríamos que calcular la marca de clase de esto, ¿no? Que sería 0 más 2 dividido entre 2. ¿No ves? Porque nos dice el límite inferior de la primera clase más el límite superior de esa primera clase dividido entre 2. Entonces, límite inferior de esta primera clase es 0 más el límite superior de esta misma primera clase que es 2 dividido entre 2. ¿No ves? ¿Eso cuánto nos da? 0 más 2, exacto, dividido entre 2, 1, ¿no? Lo mismo, entonces la segunda marca de clase de este intervalo aquí sería el límite inferior de este primer intervalo de clase, que es 2, más el segundo, que es el límite superior, que en este caso este intervalo de clase es 6, sería entonces 2 más 6 dividido entre 2. 4. 5. 4. 4. A ver, ya, hasta ahí vamos bien. Disculpen, una consulta, pregunta, duda. ¿Siempre se divide entre 2? Sí, entre 2 es punto medio para obtener la mitad exacta, digamos. Por eso es entre 2, para partirlo en la mitad exacta. Ya, entonces, vimos, ¿no? 2 más 6 dividido entre 2 igual a 4, ¿no? Entonces, la tercera marca de clase sería el 9. límite inferior, ajá, de esta, que sería 6, y más el límite superior, que sería 12, dividido entre 2, dice la fórmula, ¿no? Eso no da 9. Está bien. Uy. No da 9. Entonces, lo siguiente, este otro cuarto límite inferior, ¿cuánto nos da? Cuarta marca de clase, me ha dicho. De este 18. cuarto, 18. Ya. Y este quinta marca de clase, que sería 24 más 36, que es el límite superior, dividido entre 2, 30. 30. Ya, entonces, ya lo tenemos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, consulta que quieran hacer? Ya, entonces, podemos continuar. Entonces, ya con la marca de clase, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos los puntos medios exactos de cada intervalo, ¿no? A este intervalo, a este intervalo, a este otro intervalo, a este otro intervalo, a este otro intervalo. Entonces, en este primer intervalo, la marca de clase es 1, ¿no? Voy a poner con otro color que se vea mejor. Ya, con azul. Este segundo intervalo de clase de 2 a 6, la marca de clase es 4, ¿no? 1, 6. Estamos cerca ya, entonces lo voy a dejar en negro. Este segundo intervalo de clase vimos que la marca es 4, ¿no? En este tercer intervalo, que es de 6 a 12, la marca de clase de 6 a 12 es 9, ¿no? 9. En este otro intervalo, de 12 a 24, la marca de clase, o punto medio, que es lo mismo, de 12 a 24 es 18. 18. 18. En este otro intervalo de 24 a 36, la marca de clase es 30. Eso es lo que sabemos. Entonces, 30. Entonces ya tenemos prácticamente listo todo, ¿no?
Ahí. Ahí. Y ahí. Entonces ya todo lo que nos queda sería unir los puntos, ¿no? Pero no se acabe. Ya. Entonces, ahí tenemos lo que sería el polígono, el histograma y su polígono, calculado en base a la marca de clase. Ya, eso sería lo que sería entonces todo ahí. Y esto sería todo por hoy. Gracias por venir. ¿Alguna duda, pregunta, consulta antes de terminar? Creo que ya nos quedan 7 minutos nada más. No, ninguna. Ok, gracias. Entonces, podemos retirarnos. Gracias por asistir, compañeros. Ya saben, me dicen lo que vayan avanzando, me comunican lo que vayan avanzando, lo que la licenciada les diga, para que yo pueda seguirles el paso y ayudarles en lo que pueda. Que le vaya bien. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.